Bueno, pues buenos días a todos. Antes que nada, queremos pedirles una disculpa por esta falla técnica, pero bueno, como sabemos en la ciudad y con estos vientos, las comunicaciones han estado fallando mucho. Entonces, ahorita al inicio del streaming tuvimos una falla técnica que nos hizo perder la liga original y por esta razón tuvimos que mudarnos a esta nueva dirección. Hicimos un poquito de tiempo para que pudieran conectarse el mayor número de personas posibles, pero bueno, ya también considerando pues ya son las 11:08, vamos a dar inicio a este primer webinar del MOOC, cómo entender el presupuesto, el gasto público a través de los datos. Probablemente ya me tienen ubicada, soy la tutora Gabriela Cantón Santana. Hola. Y conmigo también va a estar el licenciado Carlos Cruz González, y ambos somos parte de la unidad de evaluación del desempeño. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esta primera parte, lo que vamos a hacer es que vamos a dar lectura y vamos a resolver algunas de las preguntas que ya nos hicieron previamente en los foros, pero también tenemos este espacio abierto para que ustedes nos hagan las preguntas que consideren importantes, que consideren necesarias, y nosotros con mucho gusto las vamos a resolver de la mejor manera posible. Entonces, quisiera comenzar con una primera pregunta que en realidad me lleva a hacer un breve resumen de todo lo que es la metodología de marco lógico y de alguna forma también del PBRC, ¿no? Nos preguntan, ¿cómo se da el seguimiento de los recursos públicos? Bueno, pues esa es una pregunta con la cual podemos contestar con un diplomado completo. De hecho, nosotros también tenemos el diplomado de observación de resultados que está por iniciar a finales de mayo, pero bueno, voy a tratar de resumirlo. El seguimiento de los recursos públicos se hace en México por medio del PBRC. El PBRC es un conjunto de herramientas que tiene la función de sistematizar la información presupuestaria de tal forma que sea comparable y que se preste para dar el seguimiento. Para ello necesitamos hacer uso de una herramienta que tenga la suficiente flexibilidad para que todos los programas presupuestarios, sin importar cuál sea su origen, cuál sea su dimensión y cuál sea su población objetivo, puedan caber dentro de la misma metodología. Por eso es que se usa la metodología de marco lógico. Esta la revisamos de forma muy breve en el módulo 2. Entonces, justamente por eso quería yo ahondar un poquito más, ¿no? Aquí, nosotros usamos en Hacienda y en México la metodología que parte de la CEPAL, que es como la que ha puesto en América Latina los bases o los fundamentos para hacer la metodología de marco lógico. Y ellos básicamente tienen dos etapas. La primera es la parte de la problematización de la situación y la segunda es la de la planeación. Entonces aquí estábamos platicando con Carlos que esta primera parte correspondería como el momento en el que nosotros vamos al doctor, nos hace un estudio, plantea un problema, un diagnóstico, esta persona tiene esto y el tratamiento que tiene que hacer es el siguiente. Ajá. Esa es esta primera parte de problematización. Y ya la segunda es la de planeación, que corresponde a la construcción de la matriz de indicadores para resultados. Entonces, pues a partir de ahí, distintos países, incluso aquí en México hemos tenido distintos con distintas etapas, pero esas son como las dos básicas de las que todo parte. Pero nosotros lo que siempre promovemos es que en primer momento se haga un análisis del problema. Este análisis del problema parte de una situación no deseada o algo que nosotros tenemos que resolver y que requiere intervención pública. ¿Sí? Entonces, ese va a ser nuestro problema que vamos a resolver. Puede no necesariamente ser un problema, muchas veces no lo es, pero así lo vamos a conocer para que entre dentro de este esquema. Posteriormente, aquí, eso pues, lo mencionamos de forma muy rápida en el curso, pero de ahí lo que tenemos que hacer
es hacer una investigación de lo que causa este problema. Entonces, tenemos que hacer hay distintos tipos de investigación, distintas metodologías, pero sí es muy importante que se haga. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer un programa presupuestario, no podemos plantear un problema a mano alzada. No, pues tú qué opinas, Néstor, tú qué opinas, ¿no? Eso está muy bien, pero no es suficiente. Esa parte de la deliberación entre las partes involucradas sí es parte, o sea, sí la vamos a llevar a cabo, pero antes de eso, esos actores involucrados tienen que tener la información suficiente para poder participar asertivamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer investigación documental de cuáles son los antecedentes nacionales o internacionales. Podemos hacer una investigación un poquito más profunda de carácter cualitativo, podemos hacer focus groups, podemos hacer entrevistas, o podemos hacer análisis de datos de la información que ya tenemos disponible, o podemos hacer todas, ¿no? Dependiendo también de los antecedentes que existan y del problema del que nosotros estemos hablando, vamos a hacer esta investigación. Ya con esta investigación, entonces, hacemos un análisis de quién es la población a la cual nosotros nos queremos dirigir, cuál es nuestra población de referencia, cuál es nuestra población objetivo y cuál es la que nosotros vamos a realmente atender con nuestro problema. Recordando que la población objetivo pueden ser tanto personas como todas aquellas cosas que no son personas. Es decir, pueden ser bosques, pueden ser fauna, pueden ser instituciones gubernamentales, etcétera. Por ejemplo, grupos de personas pueden ser la ciudadanía en general, pueden ser mujeres de 18 a 35 años, pueden ser servidores públicos de determinada dependencia. Entonces, a eso me refiero con grupos humanos o grupos no humanos. Todos pueden ser una población objetivo. Ya que tenemos a esta población objetivo identificada, entonces vamos a realizar un esquema que se conoce como el árbol del problema. El árbol del problema tiene como objetivo acomodar causas y efectos de este problema. Entonces, este que construimos nosotros con la información, vamos a ponerlos al centro de lo que correspondería al tronco del árbol del problema. Y posteriormente, en la parte de las raíces, vamos a colocar las causas, es decir, todas aquellas situaciones que provoquen que se dé este problema. Y en la parte de arriba vamos a poner los efectos, que son las consecuencias de la ocurrencia de esta situación que determinamos como problema público. Entonces, una vez que ya lo tenemos así acomodado, entonces lo vamos a estructurar, digamos, en líneas causales. Es decir, cada una de las raíces debe de tener un tema en común, o sea, debe tener cierta coherencia temática, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí pueden ser unas cuestiones sociales, cuestiones económicas, cuestiones, no sé, migratorias, cuestiones institucionales, pero sí es muy importante que exista esto. Y ya que tenemos esta estructura, entonces tenemos la oportunidad de realizar lo que es el árbol de objetivos. Si en el árbol del problema nosotros estamos ubicando o haciendo el diagnóstico de qué tenemos, ya vamos a pasar a esta parte del árbol de objetivos en donde vamos a decir y cómo lo vamos a atender. ¿No? Es la parte en la que vamos a establecer los objetivos por medio de los cuales vamos a resolver esta situación no deseada. Entonces, para ello, lo que generalmente se hace es que todos aquellos que eran problemas se van a convertir en objetivos. Ahora, no necesariamente tenemos que transcribir tal cual lo que estaba negativo, ahora lo ponemos positivo. Eso era una práctica que se llevaba a cabo, pero lo más importante dentro de la construcción del árbol de objetivos es que realmente cada uno de los objetivos corresponda a la solución del problema cual le corresponde. Es decir, cada una de las causas que se encuentran en la parte de abajo del árbol tiene que corresponder a una solución o un objetivo en el árbol de objetivos. Y esto, bueno, se construye para todas las partes del árbol de objetivos. Ya una vez que nosotros tenemos esto,
podemos pasar a la estructura, bueno, perdón, tenemos que hacer la selección de alternativas. Como les mencioné, pues vamos a tener varias raíces con distinta coherencia temática. Sin embargo, nos podemos encontrar en el camino distintas situaciones que hacen que no sean aplicables todos. ¿A qué me refiero? Puede ser que algunas de estas raíces no correspondan o no tengan aplicabilidad para la institución o dependencia en la que estamos o para el programa que estamos diseñando. Entonces, esas las tenemos que descartar. Adicionalmente, podemos encontrarnos otras que pueden tener un beneficio razonable, pero el costo es muy alto. Entonces, por medio de este análisis costo-beneficio, tenemos que ver cuáles son las cosas más importantes que podemos hacer y que nos van a dar los mejores resultados. Y también en este mismo paso de la metodología, es importante que nosotros tengamos muy claras y muy identificadas cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo para que nuestros objetivos se cumplan. Entonces, ahí en ese momento tenemos que tener muy claro cuáles de estos objetivos corresponden bien a esos servicios y cuáles de estos son las acciones o las actividades necesarias a realizar para que los objetivos se cumplan. Y una vez que ya tenemos todo este material, pasamos a la construcción de la estructura analítica del programa. ¿Qué es la estructura analítica del programa? Es hacer este análisis en donde conjuntamos toda la información y decimos, ok, tenemos un problema, este problema tiene una solución, y esta solución va a pasar a esta parte de la metodología, que diga de la matriz de indicadores para resultados, ¿no? Entonces es como colocar en un cuadro cómo vamos a pasar. Es la selección final de dónde van a quedar establecidos los objetivos. Una vez que ya nosotros los tenemos bien identificados con la estructura analítica del programa, pasamos ya a lo que es la construcción de la matriz de indicadores para resultados, que es nuestro instrumento de seguimiento de programas presupuestarios. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar una serie de reglas de sintaxis que las tienen perfectamente ubicadas en su documento imprimible. Y en el nivel propósito, el que fue el problema principal se va a convertir en el objetivo principal y se va a convertir en el propósito del programa. Ese es el problema principal que va a resolver nuestro programa presupuestario. Posteriormente, todos esos efectos que generaron al momento de crear un objetivo se convirtieron en un bien o servicio, van a constituir nuestros componentes. Pero eso es muy importante. Todos los componentes tienen que ser entregables, tienen que ser productos, tienen que ser bienes o servicios de cualquier naturaleza, pero tienen que ser bienes y servicios. Y todas aquellas acciones que nosotros necesitamos para lograr obtener esos bienes o servicios, los vamos a colocar en el nivel inferior de la MIR, que es actividades. Y por último, en la parte de hasta arriba, el que tenemos hasta arriba de nuestro árbol del problema se va a convertir en nuestro fin de la MIR. Entonces ya tenemos esta primera columna. Generalmente se le llama la columna se le llama la columna de resumen narrativo, pero nosotros lo tenemos que entender también como la columna de objetivos. Entonces, por eso es que la MIR es una herramienta de seguimiento, porque partimos de un problema y ese problema lo fuimos convirtiendo en una serie de objetivos para resolverlo. Y esos los pusimos en una MIR. Entonces, en el texto hablando un poquito más. Entonces, esa MIR nos va a servir para ver dónde están esos objetivos. Pero de ahí que sigue, ¿cómo funciona realmente el seguimiento? Por medio de una serie de expresiones matemáticas, necesariamente cuantitativas, que pueden tener variables cualitativas o variables cuantitativas. ¿A qué me refiero? Siempre es una expresión matemática y bueno, a esto me estoy refiriendo a un indicador. Esa es una definición de indicador. Son expresiones cuantitativas, matemáticas, que
que pueden tener variables de distinta naturaleza, ¿no? O sea, podemos tener cuestiones económicas, que serían variables cuantitativas, o podemos medir satisfacción, por ejemplo, de las personas, que es una cuestión cualitativa. Pero el chiste es que tiene que estar expresado matemáticamente. ¿Y cuál es el chiste de los indicadores? Que estos se van a dedicar exclusivamente a medir el cumplimiento de cada uno de los objetivos. Por ende, podemos tener varios indicadores dependiendo de las necesidades del objetivo. Si nuestro objetivo es algo difícil de medir, podemos tener varios indicadores. Y bueno, pero ¿de dónde vamos a sacar estos indicadores? Y es ahí donde cobra relevancia la tercera columna de la MIR correspondiente a los medios de verificación. Los medios de verificación son nada más, nada menos que las fuentes de información de donde nosotros vamos a obtener cada uno de los componentes del indicador. O sea, generalmente, bueno, podemos decir, este indicador tiene esta fuente, pero puede suceder que cada una de las variables tengan distinta fuente. Aquí es muy importante porque a veces decimos, no, este indicador es magnífico, pero no existe la información o no es pública, o es muy costosa, o es muy difícil de levantar. Y también puede ser que no esté sucediendo con la suficiente frecuencia la medición que nosotros requerimos. Y entonces, bueno, también a veces podemos tener fuentes de información de distintos lados, y en este sentido es muy importante que la información sea comparable. Esto puede ser, por ejemplo, bueno, ahí más bien cobra relevancia que la información sea estadísticamente representativa, ¿no? Por ejemplo, las encuestas, los censos del INEGI buscan mucho o tienen mucho cuidado con que la información sea estadísticamente representativa. Es decir, que de la muestra tomada, bueno, en el censo no, de la muestra tomada se pueda considerar que es aplicable para el total de la población. Si nosotros tenemos un instrumento de medición que no es estadísticamente significativo, pues bueno, ahí tenemos un tema. Entonces, es muy importante también esta columna. Y finalmente, la última es la columna de supuestos. En esta, lo que nosotros vamos a tener es todas aquellas situaciones que necesitan suceder para que el propósito de la MIR, o bueno, más bien la columna de resumen narrativo, se cumpla. O sea, es, por ejemplo, una cosa muy sencilla. Nosotros acabamos de organizar este webinar y supongamos que partimos de un indicador de este webinar, y nosotros ponemos como supuestos que las personas se conecten. Entonces, bueno, si las personas deciden no conectarse, es algo externo a nosotros. Nosotros no podemos hacer mucho porque las personas se conecten, porque es una decisión personal. Y bueno, pero por ejemplo, esta falla técnica no podría ser un supuesto. Pues podría ser un supuesto en términos de que fue una falla técnica externa, ¿no? De producto de la calidad del internet y de sus servidores, pero al mismo tiempo pues es algo que nosotros tenemos que tener controlado, es algo interno, ¿no? Entonces, bueno, ese mejor ni siquiera lo pensaríamos. Entonces, ya que tenemos las 4 columnas de la MIR, tenemos nuestro instrumento de seguimiento completo. Y entonces, una vez que ya lo tenemos, vamos a también establecer las metas y vamos a hacer una medición con cierta periodicidad de los indicadores. Y gracias a esto vamos a crear lo que conocemos como un sistema de indicadores. ¿Qué quiere decir? Que todos estos indicadores, como están vinculados desde el árbol del problema, al momento de hacer el seguimiento de los indicadores, vamos a estar midiendo los objetivos superiores con los indicadores de los niveles inferiores. ¿A qué me refiero? Como teóricamente, si yo cumplo todas mis actividades, voy a obtener todos mis componentes. Si yo obtengo todos mis componentes, por lo tanto voy a cumplir con mi propósito, o me voy a acercar. Bueno, obviamente el cumplimiento del propósito no es algo que se haga de forma en un mes, ¿no? O sea, no tendría caso tener un programa presupuestario de un mes, sino que, bueno, requiere una medición muchísimo más puntual a lo largo del tiempo. Y si yo cumplo una serie de propósitos, voy a lograr un fin, ¿no? O sea, si varios programas presupuestarios cumplen un propósito, voy a lograr un fin. Y estos fines están vinculados a la planeación nacional,
que es parte, lo vimos muy poquito, pero sí tocamos el tema en el curso. La planeación nacional, que el instrumento superior de planeación, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, si nosotros se cumplen todas las actividades, todos los componentes, todos los propósitos, todos los fines, por ende, la medición de este sistema de indicadores nos va a permitir ver el avance en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, es así como se hace el seguimiento de los recursos, de los recursos, bueno, del presupuesto de México. Se hace por medio de esta herramienta. Entonces, bueno, pues con esto termino esta primera pregunta, que la aproveché para darle entrada a un poquito a explicar la metodología, porque realmente la habíamos visto muy rápido en el curso y generalmente lleva muchas dudas. Hay muchas personas que trabajan con la metodología y que traen varias dudas, entonces si tienen cualquier otra, estamos acá. Pero ahora vamos a seguir con una pregunta que Carlos también quiere responder y que traíamos en nuestro pregunta. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Gaby. Pues bueno, bienvenidos todos. Soy Carlos Cruz y bueno, soy parte del equipo de tutores de nuestro curso de cómo entender el presupuesto. Y bueno, como dice Gaby, vamos a enfocarnos primero a las preguntas que tenemos en el foro y después también vamos a ir retomando una a una las que nos están enviando a través del chat de la transmisión, que obviamente tienen que ver con lo que estamos planteando. Sí quisiera comentar que, bueno, nos sugieren aquí en algunos de los comentarios que, pues que por qué no presentamos o hacemos una presentación. Lo que buscamos es que este webinar sea muy ágil y sea muy directo sobre los temas en específico. Digo, vamos a tomar la sugerencia para poder incluirla en algún momento. Sin embargo, lo que buscamos es que esta transmisión y este webinar sea como muy, muy directo, muy específico, sobre todo de las preguntas que tengan ustedes. Bien, como les decía, pues bueno, una de las preguntas más recurrentes en relación a las bases de datos y a los archivos que se manejan, como saben ustedes, pues bueno, tenemos muchas actividades, reactivos o preguntas en las que les pedimos que vayan al portal de transparencia presupuestaria y de ahí bajen los archivos que son necesarios para dar respuesta a las preguntas. Entonces, en ocasiones, pues bueno, sí hemos notado mucha resistencia en relación a cómo manejar los archivos en formato .csv. En primer lugar, bueno, sí tenemos una gran dinámica o interacción con este tipo de archivos a través del portal de transparencia presupuestaria. Siempre el portal, cuando hacemos la descarga, nos da la opción de descargar en formato de Excel o en formato .csv. Este formato, en ocasiones, cuando bajamos o descargamos un archivo, pues también nos descarga uno en formato zip, es decir, que todos los archivos lo están compactados y tenemos que descargar ese zip para posteriormente abrir el zip, descompactarlo y nos aparecen nuestros archivos en .csv. Les quiero comentar que, bueno, en la parte de introducción al análisis de datos en Excel, que es la primera parte de nuestro MOOC, de nuestro curso, ahí viene todo el procedimiento para poder trabajar con este tipo de archivos. En esa parte en específico, pues bueno, tenemos incluso hasta videos y un poco el procedimiento muy específico para convertir los formatos .csv a Excel. Lo que sí es que, bueno, quiero decirles que la importancia de este formato es que nos permite obtener información muy robusta y el manejo de bases de datos muy grandes con miles de registros y con la posibilidad de gestionarla en la mayoría de los equipos o sistemas operativos. Aquí el punto es que este tipo de archivos siempre es factible poder abrirlos en cualquier programa o software o aplicación de hoja de cálculo. Por supuesto Excel, pero también, por ejemplo, la herramienta que tiene Google, ¿no? De hoja de cálculo o incluso los mismos equipos Mac, me parece que su software se llama Numbers, igual se pueden abrir este tipo de archivos. De manera muy específica, como les digo, está en la primera parte del curso, el procedimiento, pero bueno, descargamos nuestro archivo .csv, ya lo tenemos en nuestro administrador de archivos, en nuestro PC, en nuestra laptop, y ahí abrimos nuestra hoja de cálculo. Normalmente, pues bueno, son Excel. Entonces, abrimos el Excel. Una vez que lo tenemos abierto, nos vamos al menú Abrir, seleccionamos el archivo que tiene la extensión .csv y el software o la aplicación nos va a preguntar si el archivo está delimitado por comas, o sea, nos pregunta de manera muy específica.
nos pide seleccionar como otra opción, seleccionamos, le decimos que sí está delimitado por comas, después nos pide seleccionar la codificación de origen, ahí hay un secreto específico que sí debemos seleccionar una opción que es UTF, y seleccionamos la hoja de trabajo y bueno, nos abre el archivo en nuestra hoja de cálculo para que podamos trabajar con ella, para que podamos hacer nuestros filtros, para que podamos hacer la selección, etcétera. Entonces, es muy fácil. Sí les recomiendo que, por favor, vean la parte de los tutoriales de nuestra primera sección del curso. Acuérdense también que hicimos incluso, ahí les integramos un diagnóstico de sus conocimientos de Excel, pues para que ustedes vean si les será útil o no el poder tomar esos módulos o esos tutoriales, que la verdad me parecen muy, muy útiles. También aprovecho para comentar que, bueno, en ocasiones el portal de transparencia presupuestaria nos genera algunos avisos en relación a la descarga de los archivos. Sobre todo, hay muchos que les ha llegado el mensaje de que el archivo está dañado. Es un pequeño error que en ocasiones el mismo equipo, que nuestros equipos, pues, que buscan como proteger nuestros datos, nuestros archivos, etcétera, es lo que nos mandan. Lo que sí les quiero comentar es que, bueno, son muy, muy, muy seguros, no se preocupen. Seguramente cuando ya lo descargan, pues se dan cuenta que, o cuando lo manipulan o lo gestionan, se dan cuenta de que pues en realidad no están dañados los archivos. Entonces les pido nada más que tengan un poquito de paciencia también porque en ocasiones tardan mucho. Son bases de datos muy robustas, son registros de miles, de cientos de miles de registros, y es por eso que en ocasiones nuestros equipos nos mandan cierto aviso de que, bueno, espérate, aquí tenemos un archivo complejo, pero en realidad es esa complejidad, ¿no? De que pues es muy grande y también, pues bueno, tarda un poquito en que se pueda descargar. Entonces les pedimos un poquito de paciencia, pero también que confíen mucho en los archivos que están descargando del portal de transparencia presupuestaria. No sé, Gaby, si quieras continuar o vamos con un poquito con algunas de las preguntas. Si quieres, continuamos con las preguntas que traíamos y después empezamos a contestar las que acaban de hacer en este momento. Ok. ¿Sí? Me voy a continuar con la siguiente, porque bueno, es una también que creo que nos parece muy importante con relación al gasto público, ¿no? Al final nuestro curso es Sí, sin problema, con mucho gusto y creo que la fecha está bien, sin problema.
Súper, muchas gracias, Lorena. Y bueno, disculpas a esto, las áreas por el comercial. Entonces, si les parece bien, podemos acordar que los envíen. Pasaron por esto, todos las recordarán, y a grandes rasgos las finalidades se agrupan en funciones, que son las propias del gobierno, y en específico se van en torno al desarrollo social o desarrollo económico, ¿no? La siguiente clasificación es la económica, y es decir, en qué gastamos. Esta clasificación es útil porque ofrece una perspectiva de gasto público sobre la economía. También nos da información sobre el impacto y la influencia que el gobierno tiene en el desarrollo del país y permite saber en qué sectores se contribuye. En esta clasificación podemos identificar los gastos, principalmente los gastos en dos rubros, ¿no? El gasto corriente y el gasto de capital. ¿Cuál es cuál? El gasto corriente es el que se ejerce o se gasta sin incrementar el patrimonio del gobierno. Aquí se trata de los gastos para que se puedan atender las demandas de la sociedad a través de la gestión del gobierno, son como los gastos del gobierno. Se trata de gasto, es destinado a sueldos, salarios, prestaciones, en general a insumos. También puede ser la compra o contratación de bienes o servicios. Carlos, hubo un Sí. problema con el audio, creo que no te escucharon desde que empezaste a hablar de gasto público. Ok. Ahí nada más díganme si se escucha, porque yo estoy, Ya. ¿sí? Ok. Entonces, bueno, vamos a retomar el tema del gasto público. Me parece que hubo un problemilla ahí de audio. Entonces, les decía que para conocer el gasto público, bueno, nos voy a regresar un poquito a la pregunta. Nos pide que digamos un poco más de cómo se asigna el gasto público y todos los conceptos de gasto. Bien, comenzaba y les decía que para poder hablar de gasto público, primero tenemos que identificar cuáles son las fuentes de ingresos, es decir, de dónde provienen nuestros recursos. De manera general, podemos identificar dos tipos de ingresos, que son los tributarios y los no tributarios. Los tributarios seguramente, como les comentaba, nos resultan muy familiares porque son los que todos nosotros pagamos a través de los impuestos, como el impuesto al valor agregado y también aquellos que elaboramos o somos empleados de alguna empresa, el impuesto sobre la renta, incluso las propias empresas. Los no tributarios son ingresos que obtiene el gobierno por la prestación de servicios. Puede ser el cobro de derechos, puede ser aplicación de multas, recargos, etc. La recaudación de este tipo más conocida es la que proviene de los ingresos petroleros e incluso de la propia Comisión Federal de Electricidad e incluso también las propias cuotas que cobra el IMSS o el ISSSTE a los trabajadores, y estos tres rubros representan un porcentaje alto en los ingresos anuales y que también son definidos en la Ley de Ingresos de la Federación, ¿no? Bueno, entonces tenemos ahí los ingresos. Una vez que hemos definido cómo se obtienen los ingresos y que bueno, ya tenemos definido también qué o cuánto ingreso vamos a tener, se deben definir las prioridades de atención a la sociedad. Para ello se proyecta el presupuesto de egresos de la Federación, el cual es presentado año con año por la Secretaría de Hacienda y también es autorizado por el Poder Legislativo, específicamente por la Cámara de Diputados, quien tiene esa atribución específica. Les comento que el PEF, el presupuesto de egresos de la Federación, siempre debe estar vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo de la administración actual, porque en este se definen las prioridades y o proyectos que son eje para el desarrollo del país. Una vez que ya tenemos el PEF definido, se organiza el gasto público en diferentes clasificaciones. Estas clasificaciones, les decía que están contenidas en la lección 2 de nuestro curso y nos permiten conocer el destino del gasto, es decir, a qué dan respuesta a estas clasificaciones.
Bien, aquí dan respuesta a estas preguntas. ¿Quién gasta? ¿Quién es el responsable del gasto? ¿Para qué se gasta? Es decir, ¿en qué estabas invirtiendo los recursos públicos? ¿Y en qué se gasta? Estas tres preguntas las vinculamos con las clasificaciones que tenemos del gasto. El quién gasta está ligado a la clasificación administrativa, que nos permite identificar quiénes son los responsables del gasto. Por ejemplo, la SEP está gastando en educación, en escuelas, en mantenimiento, etcétera. La Secretaría de Transporte, de Comunicaciones y Transportes, que está gastando por supuesto, en carreteras, en vías de comunicación, etcétera. El Poder Legislativo está gastando ¿en qué? En sus proyectos, en sus iniciativas, en atender a la ciudadanía, etcétera. El IMSS o el ISSSTE también son otros elementos que pueden ser los responsables de un gasto. La siguiente clasificación, que es la funcional y programática, nos da respuesta a para qué se gasta, es decir, en qué estamos gastando que nos ayudará a salir adelante en la comunidad, en la sociedad, en nuestra forma de vida, pues. Y ahí preguntamos, bueno, ¿estás gastando en salud, estás gastando en educación, en vivienda, en seguridad, etcétera? Aquí, en este caso también, en el MOOC, nosotros relacionamos los conceptos de funciones, finalidades y subfunciones. A grandes rasgos, las finalidades agrupan las funciones propias del gobierno que se basan principalmente en el desarrollo social o desarrollo económico del país. Bien, la tercera clasificación nos da respuesta a en qué se gasta. Esta clasificación es muy útil. Es muy útil porque ofrece una perspectiva del gasto público sobre la economía. También nos aporta información del impacto y la influencia que el gobierno tiene en el desarrollo económico y permite saber en qué sectores se contribuye. En esta clasificación podemos identificar el gasto en dos rubros como muy claros: el gasto corriente y el gasto de capital. El gasto corriente es el que se realiza o el que se ejerce sin incrementar el patrimonio del gobierno. Se trata de gastos para que se puedan atender las demandas de la sociedad a través de la gestión del gobierno. Se trata del gasto destinado, por ejemplo, a sueldos, a salarios, a prestaciones y en general a insumos. También puede ser la compra o contratación de bienes o servicios que son necesarios para que funcione la administración. Este tipo de gasto considera otros rubros muy importantes, como puede ser el pago de intereses de deuda o incluso las pensiones, que también es un rubro muy grande en el gasto de nuestro país. El otro tipo de gasto es el gasto de capital. Este sí incrementa patrimonio público, en específico porque es gasto de inversión y se verá reflejado en obras públicas que contribuyan al desarrollo de la infraestructura. En este caso estamos hablando de carreteras, de instalaciones deportivas, de escuelas, de hospitales, etcétera. O aquellos gastos que son necesarios para la producción de bienes o servicios, como por ejemplo la compra de equipo o de maquinaria para incrementar el desarrollo económico de la sociedad, de una institución, etcétera. Hemos tenido, sí, diversos comentarios en el foro. La verdad es que están muy interesantes. Y bueno, en este caso nada más quisiera como rescatar uno que me pareció muy importante, muy de destacar en el tema del gasto público. Y nos dice el compañero: el gasto público es fundamental para el funcionamiento de toda economía, independientemente de si es mucho o es poco. El hecho de que un gobierno impulse proyectos de infraestructura solo o en conjunto con empresas privadas, que también es una posibilidad el que haya una concurrencia de recursos, nos dice que es señal de que los recursos obtenidos en la recaudación fiscal pues alcanzan y deben cubrir las funciones principales de una administración, que son seguridad, educación, servicios sociales, etcétera. Entonces, con esto quiero cerrar esta intervención con relación al gasto público y espero que les haya sido claro en cuanto a estos momentos o etapas que debemos identificar en el gasto público y en la asignación del mismo. ¿Listo, Gaby? Si quieres comenzar con seguir con la siguiente. Sí, muchas gracias, Carlos. La siguiente pregunta que nos hicieron en los foros es: ¿dónde puedo consultar los programas presupuestarios de algún municipio en particular? ¿Dónde se publican los informes que contienen los resultados de los programas presupuestarios? En este sentido, de acuerdo con la normativa que le da sustento al PPRC, la Federación solamente es responsable de reportar los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal. Y precisamente por el Pacto Federalista, en el cual hay un respeto hacia la gestión que llevan a cabo las entidades federativas,
son estas las encargadas de la publicación de los programas presupuestarios. Por eso es que nosotros, desde la Federación, insistimos mucho en que las entidades federativas tengan portales de transparencia presupuestaria que sean similares a este que nosotros estamos estudiando, en donde tengan contenidos todos los programas presupuestarios a nivel estatal y a nivel local, ¿no? Por ejemplo, una entidad federativa que tiene este portal de transparencia presupuestaria es la Ciudad de México, y en este pueden consultar los programas presupuestarios de las alcaldías. Pero sí es muy importante. De hecho, en este momento, sí lo estudiamos, no sé si ya todos han llegado a esa parte, es muy probable, ¿no? Pero de forma anual se lleva a cabo un diagnóstico de implementación de PBRC en entidades federativas y municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en donde se selecciona, bueno, obviamente, el gobierno estatal, esto se selecciona, pero se seleccionan 2 municipios por entidad federativa y se revisa cómo va el avance de PBRC, en donde justamente la publicación de la información presupuestaria es uno de los puntos que deben de cumplir. Entonces, en este caso, ¿dónde pueden consultar los programas presupuestarios de los municipios? Depende de qué estado estemos hablando, porque cada estado tiene diferente avance, pero teóricamente en algún punto nosotros deberíamos esperar que toda esta información se encuentre en los portales de transparencia presupuestaria de las entidades federativas. Entonces, bueno, Carlos, no sé, siguiente pregunta, ¿quieres abordar? Sí, gracias, Gaby. Otra pregunta que también nos pareció interesante en el foro para darle respuesta es, y sobre todo nos pareció interesante porque, bueno, tiene como varios conceptos, ¿no? Nos decía, ¿cómo se relacionan informes trimestrales, cuenta pública, con conceptos de transparencia y rendición de cuentas? La verdad es que sí nos gustó esta pregunta para poderle darle una respuesta, sobre todo porque sí vincula como ciertos momentos, ciertas etapas con relación al gasto público. Pero bueno, para este tema primero debemos hacernos 2 preguntas, ¿no? ¿Qué entendemos por informes trimestrales? ¿O qué es o cuál es el objetivo de una cuenta pública? Bien, los informes trimestrales son un ejercicio como de seguimiento y monitoreo de programas públicos. Es un documento mediante el cual se da a conocer los avances sobre la situación económica, ingresos, egresos y finanzas públicas de las entidades, de las instituciones, de las dependencias. Toda esa información de avances se envía al Ejecutivo Federal, es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la información de todos los sectores y ramos y etcétera, ¿no? La Secretaría de Hacienda lo envía al Congreso de la Unión para que haya una revisión por parte de una de las comisiones específicamente creadas para eso, que es la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, quienes lo toman como un insumo para la toma de decisiones en materia presupuestaria, ¿no? Entonces, bueno, esos son los informes trimestrales que se envían y que, bueno, es una obligación en todos los casos. ¿Qué es y cuál es el objetivo de la cuenta pública? Pues bueno, la cuenta pública es un documento que permite la rendición de cuentas a la sociedad, sobre todo, y a la ciudadanía que está interesada en conocer cómo se administran los recursos públicos, a dónde llegaron, cómo se gastaron, todo esto que platicaba incluso de la clasificación del gasto. Lo podemos definir como el informe final con los resultados del año sobre ingreso, gasto, deudas, metas alcanzadas, etcétera. Es decir, cómo nos fue en el año. Se considera que es un documento clave para la transparencia y la rendición de cuentas, ya que sirve como insumo, en este caso en específico, a la Auditoría Superior de la Federación, que es quien la revisa y fiscaliza el ejercicio de los recursos. Un poco para la vinculación de los temas de cuenta pública con transparencia y rendición de cuentas, hay ejercicios de cuentas públicas participativas, ¿no? Donde hay como un diálogo abierto entre autoridades del gobierno, entre representantes de la sociedad civil y la ciudadanía que buscan que se rinda cuentas a través de esa cuenta anual para que haya pues, cierta transparencia y esta famosa rendición de cuentas, ¿no?
Nosotros creemos que nuestro portal de transparencia presupuestaria es un ejemplo de cómo se vincula el ejercicio del gasto con la rendición de cuentas y también con la transparencia de los recursos públicos. E incluso nuestro MOOC, nuestro curso, es un ejercicio para ciudadanizar los presupuestos públicos y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Lo que buscamos es darles elementos, darles información para que ustedes tengan como estos conocimientos, esas habilidades, estos procedimientos para poder cuestionar, para poder preguntar, para poder darle seguimiento al gasto público, tanto federal como estatal, como también municipal, incluso que son parte de los elementos que tenemos en el portal. ¿Sale? Ok. Gaby, no sé si quieres y podemos ir retomando las preguntas que nos enviaron a través del chat. Algunas. Yo también tengo una Okay. pendiente y es muy teórica, por cierto, es muy teórica. Yo creo que con esa es la última y ya empezamos con las del chat directamente. Aquí nos preguntan que para nosotros, ¿en qué temas debe participar y en qué temas no debe participar el Estado? ¿No? Entonces, sí es esta primera parte del Estado. Bueno, yo pienso que, y bueno, porque aquí me están diciendo para ustedes, ¿no? Yo pienso que debemos encontrarnos en un punto medio en donde haya una intervención del Estado suficiente para garantizar en la mayor medida posible condiciones de igualdad para toda la ciudadanía, ¿no? Para corregir precisamente esas desigualdades. Nosotros vivimos en uno de los países en donde existen mayores brechas, en el sentido de que los recursos económicos están concentrados en muy pocas manos y muy pocos recursos son los que tiene la mayoría de la gente. Entonces, si nosotros dejamos que el mercado funcione solo, desafortunadamente esta desigualdad se va a muy probablemente intensificar. Entonces es justamente por eso que es importante que el Estado intervenga. Primero, yo pienso que sí se tienen que fortalecer todos estos impuestos progresivos, que son aquellos en los que les van a cobrar más a aquellas personas que tienen más ingresos. Obviamente las personas que tienen más ingresos pues se van a resistir, se van a molestar, pero por ejemplo una de las cosas que son muy discutidas son los impuestos a los cigarros, al alcohol, a las bebidas azucaradas. Dicen, no, pues es que esas no son, esos no son tanto como bienes suntuarios que consuman los más ricos, sí, pero también son aquellos que pues no son parte de la canasta básica y que, por cierto, generan bastante ingreso para el Estado. Entonces, yo pienso que sí se deben fortalecer ese tipo de políticas porque realmente no son necesarias para la ciudadanía en general. Y sí es importante también, y eso lo hemos platicado en algunos otros eventos que realiza la Unidad de Evaluación y Desempeño, de la importancia de grabar o de cobrar en los impuestos a las personas que tienen el mayor número de recursos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una política fiscal? Que generalmente pues ven cómo se hace la distribución de la población de forma normal, en forma sana. Los outliers o las personas que se encuentran en las puntas de esta campana, generalmente o sea, tanto los más ricos como los más pobres, no hay política pública que los esté atendiendo. Y bueno, en el caso de los impuestos, no hay los suficientes mecanismos para que el cobrarle impuestos a las personas más ricas sea funcional, pero pues yo definitivamente pienso que esa es una parte en la que el Estado tiene que intervenir, tiene que obtener los recursos de ese lado, porque ahí hay bastante recurso, y bueno, ¿en dónde no debe intervenir? Pues justamente el Estado tiene que crear otro tipo de medidas, que son las medidas antimonopólicas. ¿Por qué? Porque muchas veces los mercados tienden a volverse monopolios o oligopolios y el Estado lo que tiene que hacer es intervenir para evitar que sucedan estos monopolios.
Y otro punto muy importante, bueno, eso es siempre, que esta provisión de bienes y servicios, que generalmente no funcionan adecuadamente cuando son provistos por particulares, porque está este problema del free rider o del polizón, que son las personas que no pagan. Entonces, esto aplica, pues ya lo vimos en el curso, ¿no? Para la seguridad nacional, para alumbrado público, para todos esos servicios en donde no es muy difícil llevar un control de quién paga y quién no paga. O sea, no podemos apagarle la luz a una persona que no paga la luz. O sea, pues no. Aquí el Estado tiene también que intervenir en ese sentido, ¿no? Pero tampoco creo que sea buena idea que se fortalezcan en demasía las empresas del Estado, porque precisamente no permiten que funcione adecuadamente. Entonces, pues una intervención que genere igualdad y que genere bienestar es importante, sin que haya demasiada intervención que garantice buena competencia en los mercados, pero que no sea excesiva esta intervención. Entonces, pues bueno, ahora sí, Carlos, vamos a seguir con esta parte de las preguntas en vivo. ¿Quieres empezar? Nada más ahí, Gaby, me gustaría... No sé si me escuchan. Creo que Gaby no me escucha. Sí, Lore, sí te escucho. Sí, claro. Nada más ahí, regresando un poco al punto que tocaste sobre el tema de impuestos, bueno, una pausa en lo que entramos a las preguntas y las compilamos. Hay un ejercicio que estamos implementando por primera vez este año que se llama el Buzón Ciudadano y no forma parte de la calificación de este curso, pero es un ejercicio de participación ciudadana en la que queremos precisamente conocer cuáles son su perspectiva sobre algunos conceptos importantes de gasto público. Los invitamos a aquellos que estén interesados a contestar la encuesta, no les toma más de 10 minutos. Y solamente para aclarar, creo que es importante identificar aquí varios conceptos que mencionó Gaby en su respuesta anterior. Cuando hablamos de un aumento en los impuestos, no necesariamente tiene que ser impuestos que sean regresivos, es decir, que terminen pagando más los más pobres, sino la idea sería siempre identificar aquellos impuestos que son más progresivos para que precisamente pague quien tiene más. En el momento de una asignación o de una asignación presupuestaria o de requerimiento de más recursos, también tener claro que si bien instrumentos de finanzas públicas como deuda pública o alguno de estos instrumentos financieros están ahí, pero están para utilizarlos con responsabilidad de parte de los gobiernos, ya sea gobiernos nacionales o gobiernos locales. No necesariamente la deuda es mala si se sabe usar adecuadamente. No necesariamente siempre es la mejor opción incrementar ciertos impuestos y no necesariamente siempre es la peor opción tomar deuda. Existen otras alternativas que pueden sonar llamativas, como son, no sé, apoyos internacionales, pero tener claro que, por ejemplo, este tipo de apoyos siempre están sujetos a determinadas condiciones, no son apoyos que dan de la nada, están en el marco de algunos convenios donde el país se compromete a hacer determinadas cosas o donde ese recurso es muy específico y va etiquetado para ciertas cosas. Entonces creo que esto les puede ayudar también a tener más claro de dónde salen los recursos y a partir de ahí saber qué tan prudente es utilizar alguno de estos mecanismos para conseguir más o menos recursos e independientemente del origen de los recursos, poderlos asignar de mejor manera para lo que más se requiera. Perdón. Okay. Ahora sí, chicos, solo quería invitar a nuestros participantes a que pudieran contestar este buzón ciudadano y si quieren pasamos a las preguntas en vivo. Sí, y nada más un poquito adicional a lo que comentaba Lorena en relación al buzón ciudadano, lo pueden encontrar en la página de inicio de la plataforma, ahí viene el link
para que ustedes puedan participar con nosotros al realizar este cuestionario, que bueno, es un ejercicio ciudadano que pues busca tener información fresca para también la toma de decisiones, ¿no? Entonces eso nos ayudará mucho, sí, su participación. Si quieres, Gaby, inicio con un par de preguntas de las que tenemos, una que está muy, que nos preguntaron, quisiera saber si habrá curso o taller del diplomado matriz de marco lógico. Bueno, tenemos el diplomado de presupuesto basado en resultados. Sí, ya estamos en su diseño, en su actualización. Tenemos contemplado que a finales del mes de mayo estemos iniciando, pero las inscripciones vamos a iniciar a partir del 2 o 3 de mayo. Me parece que a principios de mayo ya van a estar disponibles las inscripciones, entonces sí vamos a tener nuestro diplomado y pues bueno, los esperamos a todos a que puedan participar, sobre todo para reforzar o consolidar estos temas que nos compartió Gaby en relación a la metodología de marco lógico, a la designación de presupuesto, a todo el seguimiento, la evaluación, etc. Y otra pregunta dice, ¿cómo podemos hacer una vinculación entre la Agenda 2030 y la elaboración del marco lógico? Se me hace muy interesante esta pregunta y también está como sustentada en el diseño, en la construcción o en la aplicación de la metodología de marco lógico. Como comentaba Gaby, en este marco lógico, en esta metodología se definen a través de todo un proceso pues, los indicadores y los objetivos de cada uno de los programas presupuestarios. Y estos programas presupuestarios tienen una vinculación directa, ya sea con un sector de la ciudad, sino con el sector de educación, con el sector de salud, con el sector de vivienda, de trabajo, etcétera. Y esos a su vez también tienen una vinculación con la planeación nacional, que a su vez también se vincula con alguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que están establecidos en la Agenda 2030. Entonces, sí hay todo un proceso, sí tenemos como esta parte de la parte más de abajo, que es como todo el diseño de la metodología de marco lógico, pero sí hay vinculación entre ambas, o sea, siempre sí tiene un sentido. Y qué bueno que nos lo preguntan, porque sí es importante que tengamos como esa visión de al estar aplicando la metodología de marco lógico, bueno, hasta dónde nos lleva o cuál es el impacto que tiene en este seguimiento, en este cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Nada más ahí para complementarlo, Carlos, para que nuestros participantes tengan claro, México fue uno de los primeros países que implementó dentro de su proceso de presupuestación la vinculación a través de una metodología, como bien les comentaba Carlos, de cada uno de los programas federales con los objetivos de desarrollo sostenible a través de la identificación de metas y submetas de cada uno de estos objetivos. Entonces, digamos que, como ya hemos estudiado en el ciclo presupuestario, cuando llegamos a la fase de presupuestación, una de las consideraciones o fases que llevan a cabo los programas presupuestarios o los ejecutores del gasto cuando están cargando su presupuesto anual es ratificar la vinculación que tiene su programa o en el caso de que no cuenten con una y sea un programa nuevo, vincularla a uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Está dentro de los sistemas de la programación y presupuestación de Hacienda y México es uno de los países pioneros en hacer esta vinculación. Adelante, Carlos, la que sigue. No sé si tengas alguna, Gaby, que hayas identificado. Igual voy a agarrar 3 para terminar este bloque. Tenemos 3 preguntas más de metodología de marco lógico y ahora además de presupuesto. Pues están preguntando cuáles son los límites de indicadores. Realmente no existe un límite de indicadores que nosotros debamos tener en la matriz de indicadores. Solamente hay que tratar de elegir los que tengan la mayor aportación marginal, es decir, los que con más midan menos, al revés, con menos midan más. ¿Por qué? Pues porque si cada indicador que nosotros tenemos que darle seguimiento nos va a generar un trabajo. Entonces, no hay un límite establecido, pero se recomienda que sean los mejores que podamos encontrar. Luego, aquí nos preguntan cuál es la diferencia entre población objetivo y área de enfoque. Básicamente es lo mismo, ¿no? Previamente nosotros abordábamos la población objetivo como un grupo de personas que tienen una característica en común y que requieren intervención gubernamental. Y las áreas de enfoque, todo aquello que no es un ser humano.
pero al final de cuentas, metodológicamente todo lo vamos a conocer como población objetivo. Pero si en algún momento nos sirve para entender mejor nuestro programa presupuestario, el poner área de enfoque a aquello que no son personas, es funcional, porque al final de cuentas lo importante es que lo tengamos adecuadamente identificado. Y el otro que nos preguntaron es que si entonces todo va enfocado a un bien o servicio. Más bien es lo contrario. Todos los bienes o servicios van enfocados hacia el cumplimiento de un objetivo superior, que es el propósito, ¿no? Que es más o menos lo que les explicábamos que es el PBR. Previamente, los programas presupuestarios, cuando estaban estructurados en POAS, lo que hacían eran simplemente prestar bienes y servicios, ¿no? A donde creíamos que era necesario proveer, ¿no? Entonces, no había una estructuración, no había una vinculación, no había un objetivo para el cual estamos entregando, vamos a entregar, ¿no? Y ya entregamos, somos muy buenos entregando. Entonces, cuando entra el PBR, justamente lo que buscamos es que esta entrega de bienes y servicios se siga haciendo, pero que tengamos claro para qué los estamos entregando, ¿no? O sea, si yo te estoy entregando una despensa, si te estoy entregando una vacuna, si te estoy entregando un trámite, porque también un trámite, si de cuentas, es un servicio, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿No? Entonces, ese es el chiste, hacer que la entrega de los bienes y servicios esté en función de un bien superior. Y bueno, nada más aquí de lo que estaban también preguntando sobre toda esta información que tenemos, ¿desde cuándo la podemos consultar? Esta información la tenemos disponible desde el año 2018. Ahí nosotros ustedes pueden encontrar bases de datos distintas, pero lo bonito de las bases de datos del portal de transparencia presupuestaria es que son comparables a través del tiempo. Es decir, están construidas de la misma forma, cada vez vamos agregando más columnas, pero las columnas base pues siguen ahí. Entonces, eso nos va a permitir hacer comparaciones entre años porque la información es comparable. Entonces, esa es la respuesta a partir de 2008, pero cada vez, como les digo, vamos teniendo más información. Entonces, siguiente, Carlos, por favor. Sí, gracias, Gaby. Surge un tema con relación a los datos y el formato en que vienen en las bases de datos. Creo que también es importante que lo comentemos, dado que también nos trajo algunos comentarios en el foro con relación a la suma de los registros. Ya, bueno, por supuesto, ya se corrigió la configuración del reactivo, de la respuesta, etcétera. Y por aquí nos ponen que nos dicen que la mayoría de los datos vienen en formato de texto, por eso no se contabilizan. Sí es un asunto que ya hemos incluso comentado internamente, pero bueno, para efectos de la actividad de nuestro curso, en caso de que suceda esto, pues sí les pedimos nada más que conviertan las celdas a formato de número para que se puedan contabilizar y sumar y así obtener los resultados que son los adecuados para el ejercicio. Pero aún así les comento y les reitero, ya se corrigió, ya se configuró el reactivo, ya se corrigieron incluso las preguntas, etcétera, para evitar también este tipo de situaciones en el avance de cada uno de ustedes. Aún así, si tienen algún inconveniente o si incluso por el tema de los intentos requieren de algún apoyo, con todo gusto a través del foro o incluso a través del correo electrónico institucional, nos pueden enviar sus requerimientos para que nosotros podamos verificar cada una de las situaciones y en su caso restablecerlas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí quería comentar este asunto porque, bueno, sí fue como muy reiterativo en el foro, pero bueno, ya está resuelto, ¿de acuerdo? No sé si tengas uno en la mano, Gaby, déjame buscar. Sí, aquí tengo identificados. Aquí lo que nos están preguntando, una de las preguntas fue si todos los proyectos se realizan con financiamiento de recursos federales. En este caso, la respuesta es no. Existen varias fuentes de financiamiento, ¿no? Obviamente están los programas federales que tienen sus propios proyectos. Entonces, estos pues, son completamente federales, con recurso federal y nadie más que la federación interviene. Pero también tenemos los proyectos que surgen haciendo uso de alguno de los componentes del gasto federalizado.
¿no? Cuando nosotros tenemos las participaciones, funcionan muy parecido a cuando son recursos federales. Simplemente no, perdón, eso es cuando son las aportaciones, perdón. ¿Qué sucede? Hay un proyecto que se tiene que realizar. Entonces, este puede surgir tanto de la federación como por iniciativa de la entidad federativa o del municipio. Y en esto lo que puede suceder es la concurrencia de recursos. Entonces, nosotros podemos tener un programa o un proyecto que tenga un financiamiento de la federación, de la entidad federativa, del municipio e incluso de particulares o de organizaciones. Eso es a lo que nosotros llamamos concurrencia de recursos. O puede haber pueden haber proyectos que estén financiados solo con los recursos del Estado o solo con los recursos de los municipios. Entonces, dependiendo de nosotros de qué estemos hablando, es la fuente de financiamiento. Ahora, desde la federación, nosotros solamente le damos seguimiento a aquellos proyectos que son realizados por los mismos con fuentes federales. Aquellos que son realizados por las entidades federativas y los municipios, esos cae dentro de su cancha el seguimiento de los programas. Entonces, bueno, esa es la respuesta sobre el financiamiento de los recursos. Carlos, ¿tienes alguna? Sí, un poquito retomando el tema de la MIR, no sé si lo hemos comentado, pero bueno, Liliana López nos pregunta, me queda una duda, ¿la MIR es una etapa posterior de la metodología de marco lógico o solo es una especialización? Por entrada te invito a tomar el diplomado PBR, en donde vamos a tener de manera muy clara esta diferencia. Pero bueno, la MIR es parte de la metodología de marco lógico, es el resultado de la implementación de la metodología de marco lógico. Por supuesto, es un instrumento de planeación que nos ayuda a darle seguimiento a todos los programas públicos, sobre todo a los programas presupuestarios. ¿Y se puede explicar si solo en la MIR debe ir enfocado a bienes o servicios o también en la MML? Ok, como te digo, la MIR es parte de la metodología de marco lógico y en realidad está diseñada para darle seguimiento, para planear, incluso en su momento es una herramienta también de evaluación de todo tipo de programas presupuestarios, ya sea incluso la entrega de bienes o la entrega de servicios, pero sobre todo con un enfoque de resultados específicos que generen valor público a la sociedad. Carlos, ahí nada más para un poco complementar tu respuesta, deben de tener claro que una vez que ustedes aplican la metodología del marco lógico, como bien les decía Carlos, uno de los resultados que puede tener, o sea, el resultado más común, va a ser la matriz de indicadores para resultados, que es un instrumento de seguimiento del desempeño. En general, el resultado, lo que nosotros queremos obtener de la aplicación de la metodología del marco lógico es el instrumento de seguimiento de desempeño que mejor se adapta a mi programa presupuestario. ¿Por qué? Porque una vez que yo apliqué la metodología del marco lógico, yo voy a ver, como dijo Carlos, si mi resultado me da para todos los niveles de planeación que me exige la MIR, ok, voy a hacer una MIR. Si la aplicación de la metodología del marco lógico no me da los niveles de planeación suficientes, entonces pensaría que mi instrumento de seguimiento de desempeño que está indicando la metodología es la construcción de una ficha de indicadores de indicador de desempeño, una FID. Esos son los dos instrumentos de seguimiento del desempeño con los que contamos en la Administración Pública Federal para poder llevar a cabo, como bien lo comentaban, el seguimiento ya de los programas. Yo me gustaría retomar una que vi en la que nos comentaban si todavía usábamos presupuesto basado en resultados y por qué no usábamos un presupuesto base cero. Y creo que aquí es importante hacer esta aclaración porque esta pregunta puede sonar muy llamativo, vamos a decirle así, implementar un proceso de presupuesto base cero. Es decir, vamos a empezar de cero y vamos a volver a hacer una reasignación, un proceso de reasignación presupuestaria y le quitamos cualquier componente inercial. Puede sonar muy tentador y podría sonar a que sería bueno hacerlo cada vez que tenemos un evento de este tipo, como fue la pandemia, que es el evento por el que mencionan este ejercicio. El último ejemplo que tenemos de un presupuesto base cero se realizó en 2016, si no me equivoco, Gaby. Se llevó a cabo precisamente para esto, para hacer una reingeniería del gasto público,
para poder mejorar la calidad del gasto, identificar qué programas tenían alguna duplicidad o qué programas podrían fusionarse o qué programas faltaban. Idealmente, si tú quisieras empezar una presupuestación base cero, tendrían que coordinarse muy bien los tiempos, sobre todo una presupuestación base cero que diera los resultados que teóricamente estamos esperando, ¿no? Un borrón y cuenta nueva, voy a realinear todos mis programas presupuestarios, voy a hacer nuevos, voy a hacerlos mejores. Desafortunadamente, el proceso no es tan sencillo como parece y muchas veces los costos superan a los beneficios. ¿Por qué? Porque en un proceso de presupuestación base cero tenemos que partir de cero, como su nombre lo dice, en toda la planeación de los programas presupuestarios, siendo que hay programas con los que tú no puedes, de entrada ya sabes que no puedes darte el lujo de que estén operando sin tener lineamientos claros y una planeación estratégica bastante bien definida y fortalecida. Entonces, el tema del presupuesto basado en resultados, y creo que ahí se están confundiendo un poco los conceptos, un ejercicio de presupuesto base cero es una especie de presupuesto basado en resultados. Digamos, es este elemento que te puede servir para decir, ok, voy a realinear mis programas, a rediseñarlos, pero está dentro del concepto de presupuesto basado en resultados, porque lo que tú quieres es que ese programa que estás rediseñando, esa planeación estratégica que estás haciendo, sea la mejor para aumentar la eficiencia del gasto público, la calidad del gasto público. Entonces, ahí nada más no confundir que un presupuesto base cero no es una cosa distinta a un presupuesto basado en resultados, sino es un ejercicio metodológico que te permite seguir con una implementación o una mejora del presupuesto basado en resultados. Entonces, nada más ahí tenerlo muy claro y no confundirnos. Y esto también nos ayuda un poco a contestar la pregunta de Andreina Avilán, que me dice, que nos pregunta, ¿me pueden decir, por favor, qué tipo de presupuesto es el que se ha aplicado para el 2021? Pues creo que está relacionado un poco con la respuesta que nos dio Lorena, que es basado en resultados, es la metodología que se ha estado aplicando ya en los últimos 10 años con base en el seguimiento que se ha dado a los programas y la propia asignación de los recursos tiene esta metodología aplicada, ¿no? Como saben, y como les comenté incluso en una parte de la exposición, todos los informes, la cuenta pública, todo el avance del gasto, etcétera, se envía a la Cámara de Diputados y ahí se verifica cómo se han estado desempeñando los programas, si están cumpliendo con sus objetivos, si están cumpliendo con sus metas, y con esa base es cómo se designa o se autoriza o se modifica el proyecto de presupuestos que se envía a la Cámara y ellos son los que tienen la última decisión en cuanto a su aprobación, ¿no? Entonces, este es el que estamos aplicando ahorita, un presupuesto basado en resultados. Y ojo, no, creo que todavía no estamos en ese momento de la lección. No nos olvidemos que tenemos toda una normatividad detrás. El sistema de evaluación del desempeño que está fundamentado y normativamente rige el proceso presupuestario. Si lo quieren checar, es el 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Nos dice precisamente que el presupuesto, uno de los componentes que tiene que tomar en cuenta es el resultado de sus evaluaciones y el resultado en el seguimiento de los indicadores del desempeño. Entonces, no necesariamente tenemos cada año que hacer borrón y cuenta nueva y volver a hacer una estructura programática totalmente nueva para mejorar la eficiencia del gasto público. La idea precisamente del sistema de evaluación del desempeño es brindar la información a los tomadores de decisiones, brindarles herramientas que son la matriz de indicadores, la FID y todas estas herramientas adicionales que surgen de las evaluaciones que están normadas en el programa anual de evaluación, para que en conjunto esta información que se genera mucha en la unidad de evaluación del desempeño, como es el índice de seguimiento al desempeño, el ICED, nos diga qué tan bien o qué tan mal salió valorado un programa año con año o en un ejercicio presupuestario. Y esa medición en la que tú ya mides un desempeño que incluye indicadores, evaluaciones y todo lo que conlleva el sistema de evaluación del desempeño, diseño del programa, etcétera, ya sabes más o menos cuál es el resultado del desempeño de un programa presupuestario
y es uno de los componentes de la asignación presupuestaria. Efectivamente, hay un componente comercial, efectivamente, hay un componente de discusión política, como lo dijo Carlos, porque este presupuesto que manda el Ejecutivo siempre se discute en el Poder Legislativo y es ahí donde se hacen las modificaciones a las asignaciones presupuestarias que identifica el Ejecutivo pertinentes. Entonces, es una parte, es información que se entrega a los tomadores de decisiones de la asignación presupuestaria. Es perfectible, claramente, y la idea es que a través de estos cursos y de reforzar el conocimiento ciudadano de la existencia de estos instrumentos, cada vez se fortalezca más y se le dé más peso a este tipo de instrumentos basados en el desempeño y basados en la evidencia para la asignación presupuestaria. Al final de cuentas, recordemos que el poder legislativo es determinado totalmente por la ciudadanía. Entonces, ciudadanos mejor informados podrían solicitar que las asignaciones que sus diputados locales o federales hagan estén basadas también en esta evidencia y no en cuestiones políticas, por ejemplo. Entonces, creo que es importante retomar ese punto, pero, o sea, la idea ahí es que el sistema de evaluación del desempeño ya da los insumos, ya existe la información y sí, nosotros somos los primeros en querer difundirla más y que se use más, pero no necesariamente siempre empezar con un ejercicio de presupuesto base cero sería lo ideal, sobre todo para cada ejercicio fiscal, porque implica muchísimo trabajo que le quitas a la operación ya del programa como tal. Entonces, ahí es un costo-beneficio que hay que evaluar, cuándo se puede llevar a cabo, cuándo se cuenta con los recursos y cuándo es absolutamente necesario. ¿Cuándo se da a conocer la cuenta pública? Normativamente, como servidores públicos, tenemos para integrar la cuenta pública, creo que pasó al 7 de abril. Las disposiciones son públicas. Se publica y se entrega el 30 de abril. Se entrega, como bien les decía Carlos, también al Congreso para que se discuta, se revise la cuenta pública que entrega el Ejecutivo Federal y posteriormente también la podrán encontrar en una versión ciudadana en el portal de transparencia presupuestaria a principios, durante el mes de mayo más o menos. Gracias, Loren. Y aquí también tenemos otra pregunta, ya es casi de las últimas. Nos preguntan que por qué no creamos un instituto de planeación, ¿no? O el federal o nacional de planeación. Y bueno, en este caso lo que sucede es que las funciones de planeación ya las lleva a cabo, o sea, podría realizarse, ¿no? O sea, ¿qué es lo que haríamos? Tanto en Hacienda como en cada una de las cabezas de sector, tenemos dos tipos de direcciones. En la subsecretaría de egresos, que es en donde también estamos nosotros, la unidad de evaluación del desempeño, tenemos las direcciones generales de programación y presupuesto, que son conocidas como las DGPIP, y hay dos, la A y la B, y se tienen repartidos todos los sectores. Pero adicionalmente, las cabezas de sector, ¿qué es una cabeza de sector? Y nosotros tenemos el ramo 06, nuestra cabeza de sector es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y de ahí tenemos varios organismos desconcentrados, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, del ramo 04, que es el ramo Gobernación, la cabeza de sector es la Secretaría de Gobernación. Entonces, en la cabeza de sector de cada uno de los ramos, en este caso, la mayoría son las secretarías, o por ejemplo el 40, que es el INEGI, el INEGI es su propia cabeza de sector, ahí tienen una contraparte de la DGPIP, que es la DGPOP, que es la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. Entonces, las funciones de planeación, por lo menos a nivel de la MIR, la tenemos aquí en estas direcciones. Entonces, las DGPOP son las que coordinan las MIR de cada una de los sectores. Y entonces se mantienen en comunicación con las DGPIP que están en Hacienda sobre cómo va funcionando el presupuesto.
porque esa es una parte muy importante. Generalmente, los servidores públicos, y pues con más razón la ciudadanía, pensamos que Hacienda es la que hace la distribución del presupuesto. Y cuando le quitan presupuesto a determinado programa, dicen, uy, es que Hacienda nos quitó presupuesto. No, Hacienda manda un paquete y quien hace la distribución por programa presupuestario es la cabeza del sector, es justamente esta dirección. Entonces, eso es muy importante, considerarlo. Entonces, crear bueno, y a nivel ya macro, lo que sería la planeación nacional también la realizamos en Hacienda. Entonces, si se podría crear un instituto de planeación, sí se podría, pero generalmente nosotros hacemos un instituto cuando requiere tener cierta autonomía técnica, ¿no? Como por ejemplo el INAE o el mismo INEGI, lo que necesitan es tener independencia, tener cierta soltura para poder hacer tanto la información como el control del acceso a la información sin que tenga tanta intervención desde la federación. Por eso se crean institutos. Entonces yo no le veo, o sea, a lo mejor me podrían compartir por qué creen que es importante que tenga esta autonomía para la planeación. Si realmente lo que estamos haciendo en la planeación es ponernos de acuerdo de cómo vamos a lograr los objetivos, ¿no? Los objetivos que están en el Plan Nacional de Desarrollo, que se hacen una vez cada 6 años cuando cambiamos de administración, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, yo quiero retomar unas que tienen que ver con gasto federalizado. Nos preguntan dónde podemos consultar los programas que se asignan a las entidades federativas y a los municipios. En la página de transparencia presupuestaria hay un botón donde dice programas presupuestarios 2019-2020. Ahí hay que tener algo claro. Durante el ejercicio, fiscal de un año, se van ejerciendo los recursos a distintos tiempos. No todos los programas ejercen el recurso al mismo tiempo, dependiendo de la naturaleza de los programas. En particular, como ustedes sabrán, los recursos federales que se transfieren a entidades federativas y municipios responden a objetivos de cada uno de los 8 fondos del ramo 33. Entonces, como son de distinta naturaleza, los programas, el recurso también lo ejercen en distinta temporalidad. Entonces, por eso este reporte de todos los programas que ejercieron recurso federalizado en un año se hace a corte cerrado, es decir, cuando ya terminó ese ejercicio fiscal. Por eso ahorita no tendríamos el de 2021, porque digamos que durante el transcurso del ejercicio fiscal todavía hay programas presupuestarios que ejercerían ese recurso federalizado y no valdría la pena tener una base que estuviera parcial. Pero ahí se puede consultar. Y te puede dar una gran idea de cuáles son esos programas, porque como bien sabemos, no es que cada año eliminemos la estructura programática completamente, muy probablemente van a ser los mismos. Y el otro punto que nos preguntan es sobre la gestión financiera y los reportes. Ahí hay que tener los reportes trimestrales y hay que tener muy claro y hacer muy bien la distinción entre aquellas obligaciones de rendición de cuentas que tienen los gobiernos locales, entidades federativas y municipios y la federación. El reporte de los informes trimestrales y el ejercicio del gasto público a nivel federal, todo es integrado a través de Hacienda. El reporte de la gestión financiera y el avance de proyectos y el gasto del recurso federal transferido es obligación de la entidad federativa reportarle a Hacienda y que ella integre lo que la entidad federativa o el ejecutor de gasto local nos envió. Pero como tal, la obligación de reportar es del ejecutor del gasto local, no de la Secretaría de Hacienda, porque una vez que el recurso fue transferido al gobierno local, por normativa, ya está en su ámbito de facultades usarlo para lo que está etiquetado ese recurso, o sea, si es para seguridad pública, si es para salud, si es para educación, y reportarlo conforme los lineamientos todavía serían, bueno, el sistema de recursos federales transferidos,
que más adelante también abordamos un poco más el tema en el curso. Pero nada más ahí no confundirnos y tener muy bien claro que los reportes de gestión financiera, avance de proyectos y avance de indicadores de gasto federalizado es un reporte que mandan los gobiernos locales, ejecutores del gasto, a Hacienda, y Hacienda, en el momento que transfirió el recurso, se vuelve solo un compilador de esa información y evidentemente un revisor. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuánto recurso se le transfirió, cuánto está reportando, en qué se lo gastó y cómo van esas obras o esos proyectos en los que se usó ese recurso. Nada más tener claro la obligación de cada uno de estos, pues sí, partes en el reporte. Muchas gracias. Y pues bueno, ya estamos como cerrando nuestro webinar. Y cerramos con la última pregunta que nos puso aquí Minerva, que me pudieran explicar si los indicadores de gestión son los mismos que indicadores de resultados. Gracias. Perdón. En nuestra metodología macrológico definió en nuestra MIR, en nuestra matriz de indicadores para resultados, tenemos dos tipos de indicadores, que son los estratégicos y los de gestión. Pero bueno, para mayor detalle, sí te vamos a invitar a tomar el diplomado Presupuesto Basado en Resultados. Y voy a retomar el comentario de Horacio Vargas Velázquez, que dice: lo que exponen los ponentes en el webinar se explica más detallado en el diplomado PBR, el cual ya tomó y le pareció excelente, y la verdad es que se los recomienda. Muchas gracias, Horacio. Y sí, quisiéramos como que retomarlo de esta forma, recomendarles y invitarlos a que se inscriban a nuestro diplomado Presupuesto Basado en Resultados, cuyas inscripciones inician a principios de mayo y el curso inicia el 30 o 31 de mayo, por ahí Gaby me dirá si es cierto. Pero bueno, ya estamos a punto de iniciarlo. Y por supuesto están invitados, seguramente les va a llegar una invitación para que se puedan inscribir. Si en él nosotros profundizamos mucho más en los temas de planeación, en los temas de presupuesto basado en resultados, por supuesto en la matriz de indicadores para resultados, toda la parte del seguimiento que se le da al gasto público, etcétera. Entonces, por favor, pues sí, los invito a que se inscriban y pues por supuesto los esperamos con todo gusto. Por mi parte, pues bueno, igual decirles y volver a invitarlos a que cualquier duda que tengan, estamos en el foro ahí atendiendo sus preguntas y sus inquietudes, y también en el correo institucional para que pues, podamos seguir en contacto con todos ustedes. Muchas gracias. No sé si quieran comentar algo para cerrar. Nada más, nuevamente, pues agradecerles mucho su interés, su participación, invitarlos a que sigan con los ejercicios del curso de cómo entender el presupuesto. Este es uno de los cursos tal vez más ciudadanos. Sabemos que también hay servidores públicos y de otros perfiles, pero justo la idea de este curso y por qué les hacemos énfasis en que nos manden sus preguntas y sus dudas al foro es porque nos interesa mucho conocer cómo ustedes han vivido este proceso de, nosotros hay un concepto que llamamos de alfabetización presupuestaria, donde lo que quisiéramos es que si este curso les sirvió, ustedes se lo puedan recomendar a sus amigos, a sus familiares, y que ustedes se lleven, más allá de los conocimientos técnicos de análisis del presupuesto, esta idea de que entre más conozcamos cómo se ejerce el recurso público, el dinero público, que es dinero de todos, seamos lo que seamos, porque todos pagamos impuestos. Creo que eso ya se los dejaron claro Gaby y Carlos en varios de los videos y en las lecciones. Nadie somos ajenos al presupuesto público porque es dinero de todos. Entonces, si ustedes entraron o nos conocieron por error o ya estaban interesados y el curso les está sirviendo, invitarlos a que lo recomienden a otras personas, si no es alguno de los otros dos diplomados. Y nuevamente reiterarles el agradecimiento por la confianza en todas las ediciones que hemos tenido de este curso, que esta es la cuarta. En el diplomado de presupuesto basado en resultados vamos a ir por la 11ª edición y en el de evaluación por la 3ª. Entonces, todos los años nos esforzamos para renovar los contenidos, pero también invitarlos a que cuando contesten la encuesta final, la encuesta de satisfacción, pues nos hagan llegar los comentarios que ustedes consideren pertinentes y nosotros estaríamos muy, muy agradecidos de seguir mejorando el contenido y los ejercicios y sobre todo el aprendizaje.
Entonces, nada más, esos serán los avisos de hoy. No sé, Gaby, si nos queda alguno pendiente. No, nada más, pues nuevamente extenderles una disculpa por las fallas técnicas de inicio y pues esperamos, va a haber un segundo webinar en el cual vamos a traer unos invitados que nos van a explicar temas muy interesantes igual sobre presupuestos y pues muchísimas gracias y que pasen un excelente día. Hasta luego.